Bueno, continuando con la clase del tubo digestivo, recordamos que la clase anterior habíamos conversado sobre epitelio del tubo digestivo, habíamos hablado también de la parte inicial del tubo digestivo, hablamos de boca, hablamos de dientes, hablamos de faringe y ahora nos toca hablar del esófago. El esófago, nosotros podemos recordar que es un tubo muscular colapsable, quiere decir que conforme el alimento va pasando por su constitución, apertura su luz y conforme el alimento va abandonando la porción o segmento del esófago, esta luz va a colapsar, ¿verdad? Mide una aproximada de 25 centímetros, está situado detrás de la tráquea. El inicio de este órgano es a nivel de la C6 o, como dice el libro Tórtora, comienza en el límite inferior de la laringofaringe y atraviesa todo el mediastino por delante de la columna vertebral, localizándose en el mediastino posterior hasta aproximadamente la T10 y la T11. ¿Sí? Esa es la constitución del esófago. Luego pasa a través del diafragma por un orificio que se llama hiato esofágico y termina en la porción superior del estómago, donde también a veces este estómago se eleva sobre el diafragma y pasa hacia el hiato esofágico, ¿no? ¿Cómo se le va a llamar esta obstrucción? Como podemos ver en la imagen, el esófago cae al diafragma y hay una porción del esófago que llega hacia el abdomen. A veces esta porción del esófago y el estómago suben a través de este mismo hiato esofágico y a eso se le va a llamar la famosa hernia hiatal, que es una protrusión, ¿verdad?, que genera complicaciones sobre todo a la deglución y también a la respiración. Como nosotros sabemos, el esófago presenta 4 porciones y 3 estrechamientos. La primera porción es la porción cervical, que va de la C6 a la C7. La torácica, que es la porción más amplia, que aproximadamente empieza de la T1 hasta la T7, dicen algunos libros. La diafragmática, que mide 1 centímetro aproximadamente. Y finalmente la abdominal, que es de 2 a 3 centímetros, que es la porción ya del esófago que se pega al estómago. Si hablamos de la histología, la mucosa del esófago, recordar que ese epitelio estratificado plano no queratinizado presenta una lámina propia y también la muscularis mucosae. Si hablamos de la submucosa, contiene tejido conectivo areolar, presenta gran cantidad de vasos sanguíneos y también glándulas mucosas. En cuanto a su túnica muscular, podemos decir que el tercio superior del esófago está constituido por músculo esquelético, que el tercio intermedio o medio hay músculo esquelético y músculo liso, y finalmente que el tercio inferior va a presentar exclusivamente músculo liso. No olvidarnos que este esófago presenta dos, diríamos, esfínteres, ¿no? El famoso esfínter esofágico superior, que está formado por músculo esquelético, y el esfínter esofágico inferior, que ya está formado por músculo liso. Este músculo esofágico superior regula la progresión del alimento desde la laringe hacia el esófago, mientras que el esfínter esofágico inferior lo hace desde el esófago hasta el estómago, ¿sí? Y por último, recordamos que en la capa más externa del esófago vamos a encontrar la capa adventicia y la última porción abdominal presentará la capa serosa, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la función del esófago? La función del esófago es transportar el bolo alimenticio hacia el estómago. A este movimiento, a esta movilización desde la cavidad bucal hacia el estómago se le llama el acto de tragar o de deglutir. Por ende, la deglución es facilitada por la secreción de saliva y moco, y en ella participan también tanto la boca, la faringe y el esófago. Por eso que aquí vamos a encontrar 3 fases: la fase oral, la fase faríngea y la fase esofágica. Y así como yo les recuerdo a mis alumnos, la fase oral es voluntaria porque tú decides tragar este alimento, mientras que la faringe y la esofágica ya pasa a ser las fases involuntarias de la deglución. ¿Qué más podemos mencionar? Bueno, básicamente eso en cuanto a esófago, ¿no? Básicamente eso es esófago. Cuando hablan las correlaciones clínicas del Tórtora, mencionan la enfermedad del reflujo gastroesofágico, ¿sí? Entonces, ¿qué es la enfermedad del reflujo gastroesofágico? Bueno, esta enfermedad se da producto de ¿qué? De una alteración del esfínter esofágico inferior.
el cual no puede cerrarse adecuadamente después que los alimentos ingresan al estómago. Por ende, el alimento o el contenido gástrico puede refluir hacia la región inferior del esófago, y así se denomina, ¿no? Donde el ácido clorhídrico que contiene el estómago va a irritar la pared esofágica y va a ocasionar una sensación de ardor. Ese signo se llama, ese síntoma se llama pirosis. ¿Qué es la pirosis? Es la sensación de ardor que se tiene en el esófago, producto del reflujo gastroesofágico. También esto algunos mencionan que la causa de la relajación de este esfínter puede ser el consumo de alcohol y el exceso consumo de tabaco, ¿cierto? Entonces ahí tenemos esto. ¿Cuál es el tratamiento? Lo ideal del tratamiento son bloqueantes de receptores de histamina, por ejemplo, la Tagamet, como menciona el Tórtora, que se debe tomar de 30 a 60 minutos antes de cualquier alimento para poder bloquear la secreción ácida. Y también otro antiácido que se puede consumir, ¿no? Hablamos de estómago. El estómago, pues como podemos observar, es la región más dilatada del tubo digestivo. Tiene una capacidad aproximadamente de litro a litro y medio, ¿cierto? Este estómago del tubo digestivo es un ensanchamiento que tiene una forma de J, algunos dicen también forma de gaita, ¿verdad? Que se localiza normalmente por debajo del diafragma en la región epigástrica, pero recuerden que también puede llegar a la región umbilical o que puede localizarse en su mayor porcentaje en el hipocondrio izquierdo, ¿cierto? Este estómago se encuentra localizado entre quién y quién, se encuentra localizado entre el esófago y el duodeno, ¿sí? El duodeno es la primera porción del intestino delgado. Ahora, ¿cuál es la anatomía del estómago? Pues la anatomía del estómago me dice que presenta 4 regiones principales. El cardias, que es esta porción llamada válvula, también válvula, pseudoválvula del estómago. El cardias rodea el orificio superior del estómago, y luego vamos a encontrar en la parte superior el fondo, ¿cierto?, que es una porción redonda que va a estar siempre por encima y hacia la izquierda del cardias, y debajo del fondo vamos a encontrar las criptas que pertenecen al cuerpo del estómago, ¿no? Este cuerpo se va a dividir en 3 partes. La primera, llamado el antro pilórico, que se conecta ya con el esófago; la segunda, que constituye el canal pilórico; y la tercera, que va a constituir justamente el píloro, ¿no? Recuerden, la región pilórica, esta región que encontramos acá, está formado por 3 porciones. La primera porción, llamado antro pilórico; la segunda porción, llamado canal pilórico; y la porción más distal, la última porción, llamada el píloro. Recuerden que el píloro se comunica con el duodeno a través del esfínter pilórico, para luego ya también estar adherido a un borde interno que tiene este estómago, ¿no? Ahora, ¿cuántos bordes tiene el estómago? Presenta 2 bordes. Un borde interno, que es el de acá que lo estamos viendo, y tenemos un borde externo que aquí estamos observando, ¿no? El borde interno, también llamado curvatura menor, y el borde externo, también llamado curvatura mayor, ¿cierto? Ahora, en la histología del estómago, nosotros tenemos que recordar que el estómago presenta diferentes células dentro de su epitelio, de su mucosa. Células mucosas que van a producir moco que va a permitir proteger al estómago del ácido, del ácido clorhídrico, básicamente cuando están degradando los alimentos. Presentará células parietales o oxínticas que se van a encargar de producir 2 cosas. 1, el ácido clorhídrico, y 2, el factor intrínseco de Castle. ¿Qué hará el ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico va a producir la transformación del producto que eliminan las células principales ocimógenas, llamado pepsinógeno. Entonces juntamos el ácido clorhídrico, se une al pepsinógeno, y esto me va a dar una proteína ya activa llamada pepsina, y esta pepsina se va a encargar de degradar los alimentos. ¿Y qué es el factor intrínseco de Castle? Este factor intrínseco de Castle se une a la vitamina B12 para poder permitir su fácil absorción de la misma, ¿no? ¿Qué más? Eso son en cuanto a las parietales, ¿no? Entonces, las parietales, de resumen, decimos, produce ácido clorhídrico y produce factor intrínseco de Castle. Las células principales ocimógenas, ellas van a producir 3 elementos. Lo que habíamos mencionado, el pepsinógeno, que era una enzima inactiva que lo activa el ácido clorhídrico para transformarlo en pepsina; la renina, que básicamente es una enzima que rompe la caseína de la leche, sobre todo en los lactantes; y finalmente la lipasa, ¿no? Esta lipasa gástrica,
o tributirasa también llamada, que es la que se encarga de degradar o iniciar la degradación de los ácidos grasos, ¿no? Luego, recordar que el estómago, lo habíamos mencionado, presenta 3 tipos de capas musculares. Una de ellas es longitudinal, que es externa, la otra se llama circular media y la otra se llama oblicua interna, ¿no? Ahora, aquí encontramos la fisiología, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las funciones que tiene el estómago? La función del estómago ya saben que es mezclar la saliva, el alimento y el jugo gástrico para formar el quimo. Pregunta de examen, ¿dónde se forma el quimo? Respuesta, estómago. Segunda función, sirve como reservorio del alimento antes de su paso hacia el intestino delgado. ¿Y por qué? Porque ahí le va a dar una mayor digestión, no va a hacer que el alimento se vuelva más blando para poder pasar luego el duodeno. Y la tercera es segregar jugo gástrico que contiene ácido clorhídrico, que no solamente es un desnaturalizador de las proteínas, sino también es un bactericida, ¿no? Asegurándonos que todo lo que le lleguemos de alimentos, si hay alguna bacteria, pues estas no hagan daño, ¿no? Recuerden que también presenta pepsina, que inicia la digestión de proteínas, el factor intrínseco de Castre, que colabora con la absorción de la vitamina B12, y la lipasa gástrica, que colabora con la digestión de los triglicéridos. También no debemos de olvidar que este estómago segrega gastrina hacia la circulación sanguínea para asegurarnos que se produzca el ácido clorhídrico o ácido gástrico. ¿Qué más? Bueno, básicamente eso, ¿no? Ya lo tenemos el estómago. En cuanto al intestino delgado, nosotros tenemos que recordar que el intestino delgado está relacionado con lo que es absorción y secreción. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, decimos que el intestino delgado es un órgano de la digestión y de la absorción. Mide aproximadamente de 6 a 8 metros, ¿no? Como sabemos. Además, este intestino delgado va a presentar 3 porciones. La primera porción se llama duodeno, la segunda porción se va a llamar yeyuno y la tercera porción se va a llamar el famoso ilio, ¿cierto? Entonces tenemos duodeno, yeyuno e ilio. Duodeno primera porción, yeyuno e ilio las porciones que continúan. Si nosotros hacemos un estudio de las células del intestino delgado, vamos a encontrar que encontramos células absorbentes que van a permitir la absorción justamente del tubo digestivo. Células caliciformes que producen moco, ¿verdad? Este moco para que justamente también lubrique y protege de cierta forma cuando el quimo cae al intestino delgado. Las células M, que son unas células llamadas macrófagos intestinales, ¿sí? Que se localizan acá para realizar fagoteosis. Y hay una célula muy importante llamada la célula de Panet. Esta célula de Panet, igual que las células APUT, se van a encargar de producir la lisozima y además producir la secretina y colecistocinina respectivamente, ¿no? Ahí tenemos el intestino delgado. Si hablamos de la primera porción del intestino delgado, vamos a recordar que se llama duodeno. Ese duodeno va a presentar un tamaño aproximadamente 25 centímetros, tiene una forma de C como podemos ver ahí y se inicia desde el píloro y termina en el ángulo de 3, donde vamos a descubrir 4 porciones. La primera porción llamada bulbo, o la porción dilatada del duodeno, la segunda porción descendente, tercera ascendente y la tercera horizontal y la cuarta ascendente, ¿no? ¿Para qué me sirve el duodeno? Para la digestión, completar la digestión de todos los alimentos. Una vez el alimento ya está digerido, pasa al yeyuno ilio, donde a través de las válvulas conniventes de Kerckring, las vellosidades intestinales y las microvellosidades, nosotros podemos llevar los alimentos desde el tubo digestivo hacia el torrente sanguíneo, eso aumentando la superficie de absorción, ¿sí? No olvidarnos que en el intestino delgado se gestan 4 hormonas. Una de ellas es la enterogastrona, que es la hormona que va a inhibir a la gastrina. Otra se llama la colecistocinina, que es la que se encarga de la secreción de la bilis, ¿cierto? La otra es la pancreatinina, que se encarga de la secreción de jugo pancreático con enzimas o rica en enzimas digestivas. Es una pregunta de examen. Y la secretina, que también secreta o permite la secreción de jugo pancreático, pero ya rica en agua y en bicarbonato. Esas son las preguntas de exámenes que siempre suelen venir. Recuerda que es la enterogastrona, es la que inhibe la gastrina, que es la colecistocinina, es la que permite la secreción de la bilis. Por eso su nombre se llama colecistocinina, ¿no? Colecisto, recuerda que es vesícula. Entonces, ¿qué
¿Qué glándula produce bilis o secreta? Porque la que produce es el hígado, la que secreta la bilis se llama la vesícula biliar. Entonces, colecistocinina, ya por su terminología en latín, significa la hormona que permite la contracción de la vesícula para la secreción de bilis. La pancreatinina lo mismo, y la secretina, que se encarga de secretar jugo pancreático pero rico en agua y en bicarbonato, ¿sí? Ahí tenemos, listo. Si nosotros ya pasamos al intestino grueso, no olvidarse que el intestino grueso va a presentar, ¿sí? Va a presentar ciertas características. ¿Cuáles son las características del intestino grueso? Pues para empezar, que el intestino grueso presenta 6 porciones. La primera porción se va a denominar, ¿sí? Se va a denominar ciego, que es la porción más dilatada. La segunda porción se va a llamar colon ascendente. Ahí viene un ángulo hepático y se dobla hacia el colon transverso. El colon transverso se forma un ángulo llamado ángulo esplénico, el cual se dobla hacia abajo para transformarse en el colon descendente. Él se curva para formar el colon sigmoides y finalmente viene el recto con el ano. No nos olvidemos que el intestino grueso tiene un aproximado de 1.5 metros de largo y de 6 a 7 centímetros de diámetro. Se extiende desde el ilio, ¿sí? Que es la porción que vamos a poner en el centro. Este es el ilio, ahí desde el ilio hasta el ano, ¿cierto? Está unido a la pared abdominal posterior a través del mesocolon, que es una capa de peritoneo, ¿verdad? Que fija al intestino grueso. ¿Qué más? Recordemos que el intestino delgado y el intestino grueso se unen en una desembocadura llamada el esfínter ileocecal, antiguamente llamado también la válvula del boticario, ¿no? O simplemente la válvula de Bowin, ¿cierto? Esta se va a relacionar mucho con una estructura que está cerca de esta desembocadura llamada apéndice cecal, ¿no? Que ahí lo vemos en la imagen. ¿Y qué es el apéndice cecalo vermiforme? Es una estructura tubular enrollada que mide aproximadamente de 8 a 9 centímetros de largo, ¿no? Este apéndice puede inflamarse, ¿cierto? Este apéndice puede inflamarse generando un dolor en la fosa ilíaca derecha, o como en algunos libros mencionan, en el cuadrante inferior derecho. Esto es un signo clásico de apendicitis, donde va a haber fiebre, va a haber obstrucción intestinal, puede haber síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, va a haber abolición de la defecación, abdomen timpánico y sobre todo el dolor que se localiza y se queda en la fosa ilíaca derecha, ¿cierto? Ahora, ¿qué más podemos recordar? Ahí tenemos algunas características propias del intestino grueso, que presenta básicamente las apéndices epiploicos, ¿sí? Apéndices epiploicos, que son una grasa que está alrededor del intestino grueso. Presenta las austras o abolladuras, que son esas entraditas que siempre nosotros dibujamos en el intestino grueso. Y también presenta las tinas cólicas, ¿no? Que son músculo liso básicamente, que se van a asegurar de permitir la contracción del músculo intestinal, ¿entendido? Entonces ahí tenemos las famosas teñas cólicas. Estas teñas están separadas por porciones de pared con menos músculo longitudinal o que a veces carece también de él, ¿no? Entonces esto va a generar que el músculo vaya permitiendo el paso del material fecal, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuál es la función del intestino grueso? La función es mezclar en las austras, hacer peristalsis y hacer la propulsión del contenido del colon hacia el recto. También otra función es que las bacterias de este intestino grueso conviertan las proteínas en aminoácidos y que también puedan producir ciertas vitaminas como la del complejo B y la vitamina K. También absorbe parte del agua, iones y vitaminas. Obviamente forman y almacenan las heces y permiten el acto de la defecación, que es el vaciamiento básicamente del recto. Está lo que hemos mencionado y es el intestino grueso, ¿no? ¿Qué es el peritoneo? ¿Qué es el peritoneo? El peritoneo va a presentar, es una membrana serosa que cubre a la mayor parte de órganos de la pared abdominal, y este se va a dividir en dos, en un peritoneo visceral y en un peritoneo parietal. El peritoneo visceral básicamente es el que se pega a las vísceras, y ahí vamos a tener diferentes peritoneos dependiendo del órgano que están revistiendo. Por ejemplo,
¿Cómo se llama el peritoneo que cubre a los intestinos? Se llama mesenterio. ¿Cómo se llama el peritoneo que cubre el colon? Se llama mesocolon. ¿Cómo se llama el peritoneo que cubre a la porción de la curva menor o curvatura menor del estómago? Se llama epiplón menor. Y a la que cubre la curvatura mayor se llama el epiplón mayor. ¿Listo? Si pasamos al hígado, recordemos que el hígado es una glándula voluminosa, ¿cierto? Tiene un aproximado de kilo y medio. En algunos libros dicen que puede llegar hasta los 2 kilos ya con contenido sanguíneo, ¿verdad? Vamos a presentar las caras, una cara anterior, una cara posterior y una cara inferior, ¿no? Y también vamos a presentar lóbulos, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado, ¿no? Ahora, existe el ligamento falciforme, que es un ligamento, ¿sí? Básicamente es peritoneo, que va a separar el lóbulo derecho del lóbulo izquierdo, ¿sí? Y en su constitución histológica, el hígado va a presentar a los hepatocitos, que se van a reunir en algunas columnas, llamadas las columnas de Remack. Además, presentamos los canalículos biliares. Sí, estos canalículos son pequeños conductos que se encuentran entre los hepatocitos, que van a recoger la bilis que producen estos hepatocitos y lo van a trasladar hacia los conductillos biliares. Luego hacia los conductos biliares, y estos van a emerger a través del conducto hepático derecho e izquierdo. Ambos se unen, abandonan el hígado a través del conducto hepático común y finalmente termina uniéndose para formarse el conducto colédoco. Si tú no me entendiste este medio trabalengua, yo tengo que recordarte lo siguiente. El camino de la bilis hacia el intestino grueso, delgado, es así. Inicia en los hepatocitos. El hepatocito lo produce, y ¿quién lo jala? Lo jala los canalículos biliares. Esos canalículos biliares siguen su camino y se forman los conductillos biliares. De esos conductillos biliares pasa al conducto biliar. El conducto biliar se une para formar el conducto hepático derecho y el izquierdo, dependiendo del lóbulo. Ambos salen del hígado para formar el conducto hepático común, y este hepático común, que se une al conducto cístico, va a formar el conducto colédoco. Y esa es la forma como llega hasta los sinusoides hepáticos, que son capilares sanguíneos muy permeables que se encuentran entre las filas de hepatocitos, ¿no? Que reciben la sangre oxigenada de las ramas de la arteria hepática, y la sangre desoxigenada que va a estar rica en nutrientes de la vena porta hepática, ¿no? Básicamente eso. Ahora, ¿cuáles son las unidades que tiene el hígado? Pues tenemos ahí que en su histología tiene un estroma, que es la cápsula de Gleason, básicamente peritoneo también, y un parénquima, el cual lo forman los hepatocitos, el óvulo hepático clásico, que es la unidad anátomo-funcional, ¿no? No se olviden que el hígado recibe una irrigación de la arteria hepática. Dice que aproximadamente aporta 25%, mientras que la vena porta aporta 75% de todo el volumen de la sangre del hígado. Entonces no te olvides, la vena porta 75%, la arteria hepática 25%. Y ahí tenemos las diferentes funciones que tiene el hígado, ¿no? Donde una de ellas es intervenir en el metabolismo de los carbohidratos, almacena vitamina A, D, B12, B1, B2, B3, almacena hierro, síntesis de factores de coagulación, desintoxicación, hemocateresis, la hematopoiesis fetal, básicamente hasta antes del 5º mes, formación de bilis, síntesis de urea y además fagocitosis. Una de las enfermedades más recurrentes del hígado se llama la cirrosis, que representa el cáncer del hígado, ¿no? Donde vamos a ver una disminución del tamaño del hígado, unas mucosas amarillentas y un abdomen globuloso llamado ascitis. Y bueno, ya para terminar las glándulas, hablamos de la vesícula biliar, que básicamente se encuentra en el lóbulo inferior de cerca al lóbulo cuadrado y caudado del hígado. Almacena bilis, que es elaborado por el hígado, y tiene un pH aproximadamente de 7 a 7.6. ¿Cuánto de bilis se produce diariamente? Pues se produce de 700 a 1200 mililitros, ¿sí? ¿Y cuál es la función de esta bilis? La función de esta bilis es generar la emulsificación de la grasa. Por ahí me dicen que no entendieron mucho cómo es el recorrido de la sangre por el hígado. Pues a ver, les explico. El hígado, ¿sí? Voy a retomar porque yo quiero que quede claro este tema. El hígado recibe aporte de 2 vasos sanguíneos, uno que trae sangre oxigenada y otro que trae sangre desoxigenada.
La sangre oxigenada va a llegar al hígado a través de la arteria hepática, mientras que la sangre desoxigenada llega al hígado gracias a la vena porta. Ambos coinciden en los sinusoides hepáticos. Estos sinusoides hepáticos pasan, ¿sí?, hacia la vena central. La vena central le va a dar recorrido ya a la vena suprahepática. Esta llega a la vena cava inferior y la vena cava inferior, como ustedes saben, llega a través de la aurícula derecha al corazón. ¿Ya? Entonces no se van a olvidar. Arteria hepática y vena porta, sinusoide hepático, vena central, vena suprahepática, vena cava inferior y la aurícula derecha. ¿Sí? Y ahí tenemos el recorrido. Ya está, ya hemos visto de bilis. Y páncreas, que es una glándula mixta, presenta sinos pancreáticos que producen jugo pancreático y también tiene las criptas de Lieberkühn o los sinusoides de Lieberkühn que producen tanto insulina como glucagón, ¿no? Su fisiología: el jugo pancreático presenta amilasa, lipasa, tripsina, quimiotripsina, nucleasas y colesterolasas. Ahí tenemos otra imagen del hígado básicamente, ¿sí? La vesícula. Tenemos visto el páncreas, hay unos datitos que ustedes deben de saber, como la fisiología, y por último esto, ¿no?, donde nosotros hemos tratado de resumir el tema para que todo quede conforme. Si te gustó el video, pues puedes compartirlo, y si tienes alguna sugerencia o algún tema en especial no quedó claro, vía biliar por ejemplo, o quieres saber la fisiología, haré una pizarra con estos temas en los días que siguen, ¿sí? Su profesor Evito se despide, muchas gracias.